Bueno, vamos a comenzar y para eso pues recordemos un poquito este esquema. Me dicen si ya ven la pantalla, por favor. Listo. Ok. Decíamos que del perfil se establecen las generalidades, las características del proyecto y pues vamos a ir citando algunos elementos de ahí. Posteriormente, lo que se requiera validar, complementar y, y obtener de información dentro del mercado se hace como un estudio particular. Aquí pues ya se presenta un informe con estadísticas, un informe con gráficas y el estudio pues ya es bastante detallado. Posteriormente vamos al estudio técnico o de ingeniería que va a partir de análisis del tamaño del proyecto hasta las bases de diseño y servicios. Este es el que aporta los principales costos del proyecto y vamos a ver por qué. A todo eso le vamos a dar respuesta en este momento. Veamos desde acá. Solo voy a quitarle los colores acá para que vean. Una de las bases importantes del estudio de mercado es definir demanda. La demanda que está basada en la posibilidad de incursionar al mercado, en la aceptación que se tiene del mercado, en definir clientes, si lo quieren ver así. Y además se estudian aspectos de la competencia, eh, la posibilidad de competir con precios, de analizar los canales de distribución o de comercialización que requiere esa demanda. Y pues basándonos en esos aspectos de mercado, ahora se va a lo interno. ¿Qué es lo que el proyecto puede ofrecer? ¿Cuál es la pequeña parte o la fracción de la demanda que puede ocupar? A eso se le llama participación del mercado. Teniendo clara esa participación, vamos a definir ese espacio como las ventas del proyecto, los ingresos en unidades. ¿Cuántas unidades va a colocar en ese mercado el proyecto? Y eso va en línea con la producción. ¿Cuánto va a producirse? Si sé cuánto voy a vender, internamente puedo definir cuánto voy a producir. Todo esto se basa en datos anuales. Las bases en el proyecto van a ser anuales porque es a nivel estratégico. Entonces, la producción la define el grupo analista o en este caso el experto en la base técnica, cuánto va a ofrecer el proyecto y qué es lo que requiere para eso. Estamos hasta este punto, no sé si hay aquí preguntas o comentarios. Bien, si ya tengo entonces definida la participación, cuánto voy a producir, esa producción, si yo sé que voy a producir cierta cantidad, eso ya me da los tres elementos principales. Los aspectos directos que van a ser materia prima y mano de obra y las bases indirectas. Aquí ya estoy hablando de recursos necesarios para el proyecto. Todo esto van a ser recursos, pero los iniciales es cuánto necesito de materiales directos para producir. Recursos en materiales. Recurso humano. Si voy a tener cierta cantidad de producción, ¿cuántas personas requiero? Y el costo indirecto. Aquí los insumos, los suministros, los aspectos complementarios de la producción. Basándonos acá también ya se tiene claro qué proceso de producción se va a aplicar. Quizá más adelante se define o se diseña, pero debo saber cómo voy a producir ese nivel de producción, valga la redundancia. ¿Vamos bien hasta acá? Esto ya son costos, ya son valores monetarios que se empiezan a integrar en el proyecto. Ya va a requerir las tablas o las cédulas de integración de costos del proyecto. Entonces, estos elementos son prácticos. A ustedes se les dan, a ustedes los calculan, pero en una base real, en una realidad,
A ustedes les toca definirlo. Entonces ahí es donde se complican muchas cosas. Y se los digo y se los voy a repetir más adelante. La dificultad entre la universidad y su desempeño profesional es que muchas cosas se les dan en casos, muchas cosas se les proporcionan para que entiendan cómo calcular. La pregunta es, ¿sabe usted cómo conformar cada elemento? ¿Sabe usted qué bases tomar para definir estos costos unitarios? Eso es lo que debe tener usted claro, porque en un caso se le da, en la realidad usted lo construye, y ese es el reto. Luego vamos, si ya tengo claro que voy a producir cierto nivel, basándome siempre en esos elementos previos, ¿cuántos activos requiero o qué activos requiero para la producción? Sea maquinaria, sea mobiliario, equipo, sean herramientas, sean vehículos, computadoras y todos los activos que se vayan a especificar. Entonces, tengo claro lo que voy a producir, cómo lo produzco, aquí entran los activos. ¿Qué maquinaria, qué tecnología requiere, qué cantidad de máquinas, qué mobiliario y equipo voy a utilizar? De nuevo, ¿qué tecnología requiere? ¿Dónde lo compro? ¿Cuánto cuesta? Y aquí, sabiendo esto, defino elementos de organización también en carácter técnico, como que si voy a producir, requiero bodegas o almacenes, requiero otros espacios. Entonces, aquí me detengo, porque el punto inicial del estudio técnico es el tamaño del proyecto. Usted lo puede definir con el apoyo de un ingeniero, ellos son los expertos en establecer eso, pero el tamaño del proyecto, de una manera muy importante, usted tiene capítulo 5 en el libro. Y aquí le dan algunos ejemplos de cómo definir el tamaño óptimo. Y algo muy sencillo y que le puede ser bastante útil es medir tamaños de activos o de espacios. Aquí es a lo que me refería. Tengo activos, aquí puedo definir, voy a requerir máquinas, muebles, ¿qué más necesito? Lo defino. Pero aquí tengo otros espacios, pasillos y corredores, un cuarto frío, por ejemplo, una bodega, un área de recepción, vestidores y baños, parqueos y áreas de descarga. ¿Qué otros espacios requiere? Por eso, cuando se define el proyecto, se mencionaba algo importante. Quienes van a invertir deben saber en qué están invirtiendo. Si usted tiene claro en qué está invirtiendo, va a saber qué procesos lleva, va a definir qué activos requiere, va a establecer espacios necesarios. Aquí hay un ejemplo. Esto está en metros cuadrados. Aquí defino, obviamente, hasta las cantidades. Este ya es un resumen. Aquí detrás de esto, cada uno de esos tiene una pequeña cédula de análisis. ¿Cuánto voy a producir? ¿Qué procesos lleva? ¿Qué máquina requiero? Ah, bueno, necesito 514 metros cuadrados. O quizás sean metros cúbicos. ¿En qué momento se emplean metros cúbicos? Díganme. ¿O qué son metros cúbicos? Hablemos de la realidad. Aquí estamos hablando de aspectos académicos, pero también llevémoslo a la realidad. ¿En qué momento se emplean metros cúbicos? Líquidos, puede ser, pero en términos de capacidad instalada, se definen cuando requerimos, además de proporciones de ancho y largo, de altura, ¿de acuerdo? Cuando definimos altura, ancho, largo y altura. Si el proyecto requiere eso, entonces no voy a pensar solo en instalaciones en metros cuadrados, voy a pensar en metros cúbicos. Por ejemplo, las bodegas. ¿Será que a las bodegas les interesan los metros cúbicos?
¿Sí? Exacto. Calcular rentas. Sí, también. Sí, si hablamos de bodegas, también se cobra por metro cúbico en las bodegas, por ejemplo, porque hay racks, ¿sí? Los racks son las estanterías, donde colocamos nosotros producto hacia arriba, hacia lo ancho y hacia el largo que se tiene en el proyecto. Entonces, en este caso, un ejemplo práctico, ese es de X proyecto, es definir los espacios, los activos y su medida en metros, metros cuadrados o metros cúbicos, y entonces define cuál es su capacidad de instalar. ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro esto? Estos son bases de análisis que ustedes tendrían que trabajar en un proyecto. Si ustedes requieren producir cierta cantidad, si ustedes requieren ciertos espacios, entonces eso es lo que les va a dar la base. Entonces, y definitivamente, con base a eso se establece. Si yo ya sé cuánto mide o podría medir el espacio que requiero para determinada producción y ubicación de activos, entonces ya pienso en instalaciones. Aquí voy a pensar en comprar o alquilar. ¿Será que compro? Voy a comprar toda vez el proyecto requiera un trabajo específico de la adquisición del terreno para que las instalaciones sean exactas como el proyecto requiere. Y esto pues ya es para proyectos mucho más grandes. Pero si no, alquilo. De repente una ofibodega, una oficina, me resulta más apropiada para el proyecto, pero depende de qué estoy trabajando. Por eso decíamos, en el perfil dejé claras las características del tipo de proyecto. Aquí dejé claro eso. Si yo sé qué tipo de proyecto es, aquí ya comienzo a aplicarlo. Entonces no requiero comprar, mejor alquilo. Y aquí en aplicación de costos o de gastos, la compra sería un costo de inversión y el alquiler sería un gasto operativo. ¿Estamos claros con eso? O un gasto recurrente en producción, depende qué tipo de área lo va a absorber. ¿Estamos con eso? ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, Pablo. Ok. Y esa parte de estar midiendo y todo es para no, ni que nos quedemos cortos en el alquiler de un espacio, ni que nos sobre tanto espacio y estar pagando de más, ¿verdad, Alex? Así es, definitivamente. Usted no va, si alquila, no va a buscar un espacio que no cumpla con las especificaciones del tamaño. Ya medí el tamaño, ya definí, menos que esto no voy a esperar. Tal vez el espacio tenga 2.400 o 2.350 metros cuadrados, me quedo con eso. Pero va a ser aquel que cumpla las características para que yo pueda ofrecer una producción acorde a lo que estoy evaluando en el proyecto. Y posteriormente, sea que compre o que alquile, tengo que adecuar todo, adecuar el terreno, limpiarlo, hacer toda la preparación del terreno para construir, colocar toda la construcción, que la construcción es a lo que se le llama obra gris. La obra gris es cuando deja usted el cajón, si lo quiere llamar así, hecho. Esa es la obra gris. El edificio en gris, sin acabados. Cuando alquila, también tiene que alquilar o hacer espacios. Puede ser que ya esté en la oficina, pero yo necesito hacer divisiones, necesito colocar ciertos espacios. Por ejemplo, si tiene un área, puedo dividir por áreas. Obviamente, en la construcción todo se piensa, todo se analiza, pero en la adecuación pues va a ser de acuerdo a las posibilidades. Hay lugares que ya no le permiten adecuar, que ya no le permiten hacer divisiones. Si se dan cuenta, o no sé si lo han notado, los centros comerciales le venden el cajón o le alquilan el cajón y usted es el que adecua. No sé si lo han visto, yo por lo menos trato de observar ese tipo de detalles. Usted va a un centro comercial y ahí tienen todos los cajones vacíos. El local
es el que se encarga de adecuar. En nuestro presupuesto tenemos más, sí, exacto, depende de qué CAPEX va a ser ese nuestro capital de trabajo o la base operativa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a requerir, ya sea algo operativo o definitivamente nuestro capital de trabajo? ¿Qué eso requiere? Requiere que pensemos en eso, pero ese capital de trabajo o esa inversión en lo que se necesita va a ser parte ya de los costos, en ese caso, ¿sí? Y va a ser un gasto operacional, que va a ser el OPEX, o un capital de inicio, que va a ser el capital de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ya se toma, pero en temas de inversión. En cuestión de producción, hablo en general de todos los costos, ¿de acuerdo? ¿Qué costo se va a requerir para el proyecto? No sé si con eso resuelvo su duda, Jorge. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Porque esos son los términos en inglés, lo que puso ahí Jorge. El OPEX es los gastos operacionales, ¿verdad, Jorge? Y el CAPEX es el capital de trabajo. Entonces ya los vamos a mencionar cuando hablemos de la base de análisis. Entonces, adecuo instalaciones. Si ya sé qué tamaño requiero, ya lo medí o lo hizo un experto. De nuevo les digo siempre, zapatero a tus zapatos. Si alguien, usted no sabe medir instalaciones, contrate a quien sí lo puede hacer. Y aquí, lo único que usted sí va a necesitar establecer es cuántos activos requiere. Eso sí lo puede hacer el administrador. Medir los espacios va a ser más importante el trabajo del ingeniero. Entonces aquí nos empezamos a complementar y empezamos a definir bases importantes. Ahora, ya sé cuánto espacio necesito. Aquí ven el siguiente paso, de lo que ven aquí en el diagrama. Localización. Ya sé cuánto mide, empiezo a buscar la localización. Y la localización se puede medir desde dos perspectivas. Desde a nivel macro, que va a ser una zona general, y eso depende de qué tan amplio es el proyecto. Una macrolocalización puede ser a nivel de un país o de una región, a nivel de un continente, si el proyecto es transnacional. Pero si hablamos de un proyecto más pequeño a nivel nacional, pueden ser departamentos, pueden ser zonas geográficas. Las zonas geográficas del país pueden ser norte, sur, centro, oriente, occidente, o pueden ser ya zonas dentro de un departamento o dentro de un municipio. Eso va a depender del tamaño que el proyecto tiene. Entonces, de nuevo, acudo al tipo de proyecto que yo definí. Y después, la microlocalización va a ser la ubicación puntual o en alguna base muy particular. El proyecto ya está completamente definido. El domicilio, el espacio domiciliario. Aquí vamos a hablar no solo definir el espacio o el tamaño, sino qué características requiero para la ubicación del proyecto. Y a eso se le llaman fuerzas locacionales. Entonces, todo el tamaño del proyecto usted lo tiene en el capítulo 5 de BIM. Las fuerzas locacionales las ve ya en el capítulo 6. Y ahí usted tiene una lista. En la página 159 del libro tiene una lista de fuerzas locacionales. Más adelante, el mismo libro le presenta otra lista con una base de características generales. Por ejemplo, les empieza a definir algunos elementos como materias primas, energía, combustibles. Después les da otra lista dentro de la página. Vamos a ver a un ejemplo que les da aquí. Página 181. Y ahí les muestra algunos métodos para que ustedes hagan los cálculos. Y posteriormente hay un apéndice que tiene el libro también en la página número
192 y 193. ¿De qué dependen las fuerzas locacionales? De nuevo, del tipo de proyecto. ¿Y a qué se refieren esas fuerzas locacionales? A las características que se van a tener para el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto requiere esto, seguridad, accesibilidad o vías accesibles, requiere acceso a red de banda ancha en la zona, que sea una zona no rural, que hayan proveedores cercanos. Estos son aspectos. Aquí, posteriormente, los analistas del proyecto, con base a criterio, le van a dar un nivel de importancia a la cual le colocan un peso, sea porcentual, que esto es lo mismo, que no cambia, o proporcionalmente. Depende lo que necesiten definir. Esto es proporcional. Ya lo pongo en porcentaje, eso es aparte. Pero es el peso según la importancia que los analistas del proyecto le dan. Entonces observen acá. Aquí tenemos ciertas características y el peso que los analistas le dan. La suma de todos los factores tiene que dar 1 o 100 si le ponen un peso diferente. Si fuera porcentaje, por ejemplo, yo le estoy dando a este un peso porcentual, va a ser 100%. ¿Me estoy dando a entender con esto? ¿Me dicen, por favor? No sé si me hablan, ellos me escriben, pero espero que sí. Yo siempre les digo. Bien, Licenciado. ok. Sí, Yo me licenciado. entiendo, pero ustedes también van a entender. Bueno, si el proyecto fuera agrícola, por ejemplo, aquí ya entran otros temas. El clima, la altitud, mejor dicho, la altitud depende de cuántos metros o sobre el nivel del mar se tenga, eso define el clima. Y el clima tiene incidencia en la cantidad de siembra, eso, o de cuánto se tiene que sembrar y cuánto se va a tener de producción agrícola. Esa es la densidad de siembra. En lo agrícola tiene que ver, por ejemplo, el acceso, los terrenos. Lo agrícola no es como cualquier otro espacio y de eso también va a requerir qué personas se van a contratar, qué herramientas o qué vehículos se van a tener para extraer las siembras, los insumos, las materias primas, herramientas, esa mano de obra, servicio de agua. Si hablamos de lo agrícola, una zona tropical va a tener más lluvia que una zona costera. La zona costera regularmente es más seca, no digamos toda la zona oriental de nuestro país, por ejemplo, que es parte del corredor seco. Aquí no hay tanta lluvia. Entonces, ¿qué sucede? Hay que pensar en riego y esos ya son costos adicionales. Por eso se analiza cada factor en colocar sistemas de río si no hay lluvia. Y la lluvia depende de la ubicación y esto depende del tipo de siembra. Entonces, esto es en lo agrícola. Si fuera una oficina, por ejemplo, ¿qué factores puede tomar? Acceso a Internet, banda ancha, por ejemplo, que esté en un casco urbano, que haya seguridad, que esté libre de ruidos de tránsito, si lo requiere el espacio. No sé si me estoy dando a entender que esas características dependen completamente del tipo de proyecto. Por eso es que en teoría se dice, bueno, defina qué tipo de proyecto es, pero eso le sirve. No solo es ponerlo, no solo es analizarlo, no solo es clasificarlo, es entender qué va a ser y eso me sirve posteriormente incluso para decidir la ubicación. Preguntas, comentarios acá. Ok. Bueno, cuando ya tengo las características, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, para un proyecto de una oficina virtual, un centro de formación virtual. Este es un ejemplo. Eligieron estas 3 ubicaciones.
y se definieron estos 5 factores: usuarios de Internet, capacitación técnica, costo de iniciar un negocio, alumnos por docente, nivel de inseguridad o extorsiones, que tiene que ver con indicadores que se publican de parte de una institución externa. Estos son las bases de los resultados con una base 100 de cada indicador y se trasladaron aquí hacia una base 10 para que fuera menos engorroso calificarla. Posteriormente, cuando ya se tienen los factores y la calificación, aquí se hizo así, con bases de indicadores. Se calificó y este es el que conocen o lo han visto de alguna forma, se los mostré de otra manera en la matriz de marco lógico para analizar las alternativas, pero se llama método cualitativo por puntos. A los factores, el grupo analista les coloca un peso y a ese peso se le da la calificación, que fue lo que ustedes acaban de ver acá, estas calificaciones. Después simplemente se multiplica peso por calificación y listo. El que tenga la mejor ponderación o la más alta resulta ser la mejor zona. ¿Estamos con eso? No sé si hay preguntas o comentarios. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí se evaluó la calificación con base a indicadores publicados por una institución. Y eso se trasladó a un resultado un poco más fácil de manejar. Pero cuando no se tiene ese acceso a información, yo siempre les digo, hay que picar piedra. ¿A qué nos vamos con esto? A esto. Este es el ejemplo que está en la guía. Ustedes pueden ver los criterios que se tienen en el ejemplo, en la página, vamos a ver, en la guía, página 45. Vamos a la guía, página 45, y ahí pueden ver los criterios. Esto no se los da el libro. Esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo se puede calificar cada factor con una lista de cotejo. ¿Qué es una lista de cotejo? Es una guía de observación. Está basando con una escala Likert de 0 a 10. Cada factor, que son 5, tiene subfactores. Y si ustedes ven, cada factor tiene, o cada subfactor tiene peso. La suma de todos va a ser 1 siempre. 1 acá, 1 acá, 1 acá. Y cada característica o subfactor se califica con observación. Aquí no puede ir cualquiera. Va a ir alguien que conozca el lugar, que sepa y que pueda calificar con criterio objetivo. Por ejemplo, aquí dice, para vías de acceso se tienen 3 subfactores. Carreteras en buen estado. Este es un ejemplo, repito. No está en la guía ni tampoco lo van a encontrar en el libro. Carreteras en buen estado, le dieron más peso. Carreteras amplias, siguiente peso. Y carreteras de fácil acceso. La persona que va a calificar es la que coloca esto. Vean. Si tiene, en este caso dice, la carretera en buen estado, de 0 a 10, se le puso 2. Y dice, porque hay espacios de terracería. ¿Eso en qué implica? ¿Creen que la terracería tiene que ver con aspectos importantes para el proyecto? ¿Qué tanto se daña un vehículo en espacios de terracería? ¿Qué tanto desgaste hay en llantas, en frenos, en sistemas de amortiguadores y todo lo demás? Eso es importante. Entonces, eso se considera, y aquí pues el experto dice, le pongo 2 porque hay espacio de terracería. La carretera es amplia, sí, a pesar de que hay esto, es amplia, le pongo una calificación completa, 10. Carretera de fácil acceso, no, 5. El ingreso no tiene carretera y no tiene señalización, por eso le dio 5. Vean el otro, mercado meta, cercanía a clientes, son los clientes, le dio más peso,
el tránsito le dio el siguiente peso y la distancia el siguiente. Esto lo califica el grupo de analistas. Entonces, a todo le dio buen resultado. Aquí no hay observaciones. Costo de transporte, aquí solo hay dos criterios o dos factores: costo de ruta promedio del combustible y depreciación de vehículos. ¿Sí? Aquí dice que a este le dio más porque por el daño en carretera que tiene más depreciación. Entonces, vean, pongamos los pies sobre la tierra y pensemos, la dificultad cuando usted sale de la universidad es fuerte. ¿En qué sentido? Nosotros como profesores, académicamente les damos los casos, ya está la información masticada, ya están los datos, se les proporcionan y si no se les dan, es un relajo y un susto, porque no tengo el dato, ¿dónde lo busco? ¿Cómo lo hago? La pregunta es, ¿se ha puesto a pensar los retos que va a tener que enfrentar para construir usted los datos cuando salga al campo, cuando le toque hacer ustedes las cosas? Aquí se les dan los datos. Aquí les damos, en el método cualitativo por puntos, ya se les dan los factores, ya se les da el peso, ya se les da la calificación de cada factor. Solo multiplica y suma. Pero en la realidad a usted le toca hacer eso. Por eso les estoy mostrando este tipo de herramienta que se emplea para todo tipo de análisis, donde se califica. Esa calificación debe ser muy objetiva. Miren seguridad. La zona es segura, le dieron un 3. Hay lugares vacíos con marca de maras. Vean, aceptación poblacional, un 2. La población muestra temor al preguntar. Voy a ver quiénes están ahí. El lugar no genera tanta importancia. Acceso a policía, 0.2 es quizá el de menor peso en este factor, pero le dan 0. No hay estación cercana. ¿Se está entendiendo lo que trato de explicarles acá? Porque después se pondera igual. Multiplico esto por esto y el resultado de la suma de esos tres es el del factor que estoy calificando. ¿Se dan cuenta cómo se aplica esto? Estamos ahí, no sé si se entiende. ¿Sí, Estuardo? Licenciado, una consulta. Bueno, dos en uno. El peso, por ejemplo, ¿quién es la persona que los Los pondera? ¿Quién analistas. dice? Los analistas también. Ah, Los bueno. analistas, así es. Y así, por ejemplo, ¿cómo decir ahí por qué la zona segura vale más que el acceso a policía? O sea, ¿cómo determinar esa importancia en base a la experiencia y al Porque estudio? puede ser que no haya estación de policía, pero con que usted identifique que hay marca de maras, usted ya ve que no es tan segura, ¿sí? No, una es por ejemplo, usted va a una zona residencial, aunque no haya policía cerca, se nota solo por observación que es una zona relativamente segura. Obviamente aquí requiere de criterio y de experiencia de quien va a calificar, pero son características que usted va a poner y esto los determina también el grupo analista. Usted puede poner aquí otros. Este es un ejemplo para que ustedes vean que por cada uno se puede calificar cada elemento. ¿Estamos? Gracias, Lee. Ok. ¿Quién más por ahí? Giovanna. Yo con dos puntos. Sí. El primero, prácticamente está accesible a los clientes, al mercado meta. Sin Ajá. embargo, no es seguro porque Ajá. no tengo acceso a policía, no Ujú. puedo, o sea, no. Esto, o sea, eso genera una gran desconfianza para mis clientes, a pesar de que yo estoy cerca de ellos. Exacto. Ese es uno. Prácticamente yo lo vería como muy riesgoso llevar a cabo el negocio porque prácticamente me sometería a extorsiones o otros tipos de. Exacto. Así Ahora es. bien, otro punto, con el de la terracería. Si yo tengo clientes que llegan en vehículo y puedo tener una zona segura y todo lo demás, yo tengo que cubrir este gasto de la terracería, ¿verdad? Así es, o hacer las gestiones con la municipalidad para por lo menos estar
ordenando, pasando máquinas de trabajo pesado en el terreno para mantenerlo por lo menos plano. Definitivamente son aspectos que hay que tomar en cuenta, pero por eso les decía, si encuentro una zona que no cumple, desde ahí descarto. Por eso es importante que quien va a calificar ponga notas completamente objetivas y por algunas que pongan en resultado bajo, tiene que justificar. Por eso está ese espacio. ¿Estamos con eso? Excelente su aporte, Giovanna. Gracias. A usted, Lick, gracias. Muy bien. Entonces, todo esto es importante porque ustedes van a buscar una ubicación que se acople a las necesidades del proyecto. Puede ser que me tope con esta zona porque ahí está el tamaño que yo requiero, pero además de esto, el proyecto va a requerir aspectos sociales también, aspectos ambientales. Hay un tema que se llama desarrollo sostenible, que involucra 3 elementos: sociedad, ambiente y bases económicas. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto tiene que ser aprobado socialmente. Si yo me voy a un área rural, voy a enfrentar dificultades porque la base o las personas de la localidad no van a estar de acuerdo. Tengo que ver cómo resolver esos problemas. Yo he escuchado gente de agroindustrias que dicen, nosotros desarrollamos muchos proyectos sociales, construimos escuelas, construimos carreteras, ayudamos a las personas para que nos dejen trabajar. Ustedes, porque quizá no han salido al interior de la República, o si lo han hecho, no se han ido a meter a esas fincas. Yo, gracias a Dios, he tenido esa oportunidad. Hay extensiones terribles de fincas y son agroindustrias, no solo son fincas donde hay siembra. No sé si usted sabe cuáles son los principales productos de exportación de Guatemala y se ha ido a esas zonas: banano, café, cardamomo, palma africana. Ha visto esas fincas, sabe las dificultades que tienen para operar. Entonces, ahí viene lo que dice Giovanna. No solo se va a ver el tema de la ubicación, sino se va a analizar el impacto social, ambiental, y si sobre eso se generan beneficios. Y que realmente son, por ellos, nuestro país es una finca. ¿Sí? Porque Guatemala produce y todo se va. Pero bueno, ese ya es un tema que ustedes ya lo han visto en problemas socioeconómicos, que no me voy a meter ahí, pero que sí es importante entenderlo. Pero aquí en el proyecto que se busca calificar la mejor ubicación. ¿Qué hacemos después? Veamos el ejemplo de la página 45 de la guía. Los factores que da son vías de acceso, cercanía de mercado meta. Luego dice costo de transporte. Luego menciona seguridad. Y por último, con cercanía de competencia. ¿Ok? Los analistas de este proyecto le colocaron un peso a cada uno. 0.35 al primero, el siguiente 0.10, 0.25, 0.10 otra vez y 0.10. Si se dan cuenta, la suma de todos los pesos es 1, solo fueron 5 factores y se va a ampliar, depende qué tan importante, como los ejemplos que ven en el libro, sea describir características de la ubicación. Eso hace más difícil quizá encontrar dónde ubicar el proyecto. La calificación ya se les da, pero es como yo explicaba, ya sea con indicadores, con análisis, con bases de información o con listas de cotejo y trabajo de campo y observación. Entonces 5, 8, 7, 2 y 8. Aquí ya está asimilada la información, ya solo se nos da, pero detrás de esos números hay trabajo realizado. Lick, el último es 5. ¿En dónde? ¿Aquí? Sí.
Ok, es que no tengo mucha buena iluminación donde estoy ahorita. Ok, validemos siempre. ¿Estamos ahí? Esto ya me lo dan. De nuevo, detrás de esto hay chance, hay esfuerzo, hay investigación, hay observación. Esto es lo que usted ya en la vida profesional le toca hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No sé si ustedes sabían hacer esto o habían visto alguna vez una lista así. Espero que sí. O alguien no. Yo los conozco porque me ha tocado hacer herramientas de análisis para gestión de calidad y también para estudios de mercado o análisis de investigaciones. Entonces, esto es muy empleado. Si ustedes no lo conocían o no lo habían visto, analicen que todo esto vuelve algo cualitativo en cuantitativo y me permite tener mejores resultados. Entonces, aquí están los datos. Lo fácil ya es esto. Multiplico peso por calificación 0.35 por 5 me da esto. El otro 0.10 por 8, 0.80 y así. Todos los datos y sumo. Voy con el siguiente. Voy acá. 5, o mejor dicho, peso por calificación. Y me da los resultados. Sumo. Y el último, peso por calificación. Y sumo. ¿De acuerdo? ¿Cuál voy a elegir? El que tenga un resultado más alto. ¿De acuerdo? En este caso, tengo este. Yo no sé si dio, sí, dio lo mismo acá. Esa es la decisión. Entonces, debo tomar la base de lo que estoy evaluando. Ahora viene una pregunta, siempre complicándola un poco. Si tuviera dos zonas con un mismo resultado, ¿cuál sería la forma de escoger la mejor? Díganme ustedes, ¿qué se les ocurre? Si aquí fuera, por ejemplo, igual 5.65. Subámosle aquí un poquito. Aquí subió mucho. Aunque no sé si di 5. Vamos a ver si le subo aquí. Bueno, pero pensemos que tienen el resultado igual. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué sugieren? El que genere menos costos, Lick. Podría ser si el costo para mí es uno de los mejores factores. Vean, no le vean el dato. Ahorita supongamos que esto tiene el mismo resultado. ¿Qué tendría que hacer? Voy al que tiene más peso, que es vías de acceso, y comparo estas dos zonas. Si me doy cuenta, la ponderación de las vías de acceso para ambos es igual. Entonces no puedo tomar una decisión con eso. Aquí ya me cambia un poquito y bueno, digo, ¿cuál es el otro de más peso? Decía Estuardo, el costo. Ah, bueno. Ese es el segundo de más peso. Cuando comparo aquí sí puedo decidir. Porque en este caso, esta zona tiene un resultado mayor que la otra zona. Si se dan cuenta, cuando no puedo decidir, porque los resultados son idénticos, me voy por cada factor tomando en cuenta su peso y sus ponderaciones o los resultados de la ponderación. El que tenga el más alto es el que me va a dar el mejor resultado o la elección que voy a tomar. ¿Estamos con eso? ¿Sí, Jorge? Gracias, Luis. Buenas noches. Solo en esa parte adicional a esto, ¿no hay algún otro estudio el que le decida hacer esa parte? Pues, o sea, al final el costo del transporte puede ser una variable, pero para otras personas puede ser que la seguridad sea lo más importante, aunque quede un poco más lejos. Definitivamente. Aquí recuérdese que esto le va a dar el peso quienes están definiendo el proyecto y la cantidad o los factores que estén acá también los deciden los analistas. Ellos van a decir, bueno, tal vez aunque la zona sea insegura, nosotros vamos a tener seguro
vamos a tener medios para que sea algo controlable, por ejemplo. Vamos a tener apoyo con policía o vamos a tener guardia privado, no sé. Pero eso puede ser cómo van a manejar esto ellos. Pero esto lo definen los analistas. No sé si ahí coincidimos, Jorge. Sí, Lick, gracias. Ok. Entonces, elegimos el que tenga el resultado mayor y si el resultado es igual en más de una opción, voy a revisar con mayor peso cada factor y las ponderaciones mejores son las que me dan la elección. Bueno, si por ejemplo volvemos a este otro ejemplo, aquí pensábamos en una ubicación en Misco, que fue la mejor calificada. Si yo fuese a alquilar, busco ubicaciones. Por ejemplo, aquí vean, aquí hay una ubicación elegida. Esta es la oficina, está en este edificio, tiene estas características y aquí tengo hasta un mapa que me da la microlocalización de dónde está ubicado. Eso es ya fácil, ya después ya solo se define. Igual yo tengo que mapear en algún momento si me toca buscar una zona en algún lugar un poco más acorde. Entonces, después que hago, pues definir los diagramas, ya hago el diseño de los procesos, porque ya tengo todo definido. Esos diagramas ustedes los pueden ver a partir de la página 202 del libro. Ven ustedes la simbología, ven un ejemplo de un diagrama de bloques en la página 202, un diagrama de flujo del proceso en la página 205, un diagrama analítico del proceso en la página 206. ¿Qué tipo de diagrama va a aplicar para el proyecto? Depende del proceso de producción. Posteriormente, como ya definí activos para el proyecto, teniendo la lista de activos, establezco costos y empiezo a hacer este tipo de células. Vean, aquí incluso está la cantidad que voy a requerir, cuánto es el total a invertir y la base de incluso los proveedores con quienes los voy a adquirir. Aquí vemos esto que estamos mencionando acá, que ya se empieza a hablar de costos. Y así podemos definir también el costo de la producción. Aunque aquí podemos tener ya el inicio de cálculos, pero cuando entremos al estudio financiero, ahí vamos a terminar de ajustar todos los detalles de costos que se requieran. Pero una de las bases principales, si se dan cuenta aquí, uno de los costos más altos son los activos. Si las instalaciones no las compro, por lo menos voy a invertir en adecuación y los demás aspectos que voy a tomar en cuenta. Entonces, no sé si hasta acá queda alguna duda, queda algún comentario, se comprende. Vean esto en la realidad. Usted va a poner un negocio más allá de la emoción de que el mercado lo acepta. Ya le toca definir todos esos detalles que internamente se vuelven en algo bastante engorroso, bastante complejo. Es un detalle que ya me comienza a poner en una realidad. Hay lugar en donde ponerlo. La ubicación es accesible. ¿Qué características voy a tomar en cuenta? Pues esto ya es específico de cada proyecto. Entonces, no solo es pensar en un proyecto, sino que hay que pensar que definitivamente ese proyecto cumpla con condiciones no solo a nivel externo, sino a nivel interno. Entonces, la parte técnica es la que resuelve ese tipo de cuestiones. ¿Se recuerdan que eso poníamos en las preguntas que les causaron duda a algunos en el perfil? ¿Qué instalaciones, qué tipo de materiales? Porque en la base técnica se ordena.